desde Desayuno Informado. Hola Ricardo, ¿qué tal? Buen día. Hola Ricardo, buen día. Bien, pues muchas gracias. Solo que tenemos que comentar las encuestas o el escenario que se viene sin mencionar cifras. Números sin números. Solo tendencias, escenario. Ricardo, ¿cómo ve esta última semana? ¿Cómo ve los escenarios posibles del próximo domingo en función de lo que se ha difundido en las últimas horas? ¿Cree o no cree que puede ocurrir lo que se perfila, una posible segunda vuelta entre Samuel Doria Medina y Tuto, una fuerza parlamentaria bastante parece abrumadora si se unen 4 opositores? ¿Cuál es su mirada? Bueno, por lo general hay bastante incertidumbre en realidad. Estaba revisando algunos estudios internacionales. Hay un estudio que es relativamente reciente que analiza más de 40.000 encuestas en todo el mundo e históricas, y pues nos decía de que a pesar de que informan un 95% de confianza en general las encuestas a nivel global, revelan que solo tienen un 60% de certeza a la hora de predecir las elecciones. Entonces muy probablemente no es tan buen baremo las encuestas, en el sentido de que tienen muy baja certeza. Yo creo que esto, pues, sumado a que en Bolivia tenemos un 30% alrededor, un poco más, de incertidumbre en cuanto son votantes, por ejemplo, que son nulos, blancos, etcétera, etcétera. Entonces, esto en general, en líneas generales, nos aumenta la incertidumbre, ¿no? Y probablemente no se sabe qué va a ocurrir, ¿no? Probablemente no se sabe cómo va a actuar, ¿no?, ese porcentaje en realidad, ¿no? Entonces, eso sí dificulta mucho las predicciones. De hecho, cuando vemos el histórico, encuesta de elecciones, por ejemplo, o los análisis, pues ahí vemos que también se incrementa la incertidumbre. Es alrededor de más del 13% de error del histórico, es decir, que pues ahí estamos hablando de incertidumbre. Había otro estudio, por ejemplo, que analizaba otra vez de forma global e internacional ese tipo de estudios, y nos muestra de que a una semana, ¿no?, frente a las vísperas, esas duplicaban en error, ¿no? Y si lo aplicábamos a Bolivia, pues ahí aumenta la incertidumbre en general, dado que los errores que se muestran por lo general están muy subdeterminados. Esto quisiera decir que probablemente a una semana en realidad el error es el doble del reportado, probablemente. Y incluso podría ser más, porque en el caso de Bolivia tenemos subcobertura, ¿no?, en área rural. Entonces es muy probable que veamos muchas sorpresas en realidad. ¿Así? No sé si serán buenas, si serán malas, pero es que hay por errores metodológicos, por falencias estadísticas, podemos ver ¿no?, sorpresas probablemente el día de las elecciones. Pueden haber qué tipo de sorpresas, Ricardo. Bueno, probablemente algunos candidatos pasen de posición, ¿no? Por ejemplo, de pronto, ¿no?, veamos de que aumenten de un porcentaje muy bajo a uno mucho más alto, sobre todo aquellos que reúnan voto rural. Sí, sí. Entonces eso es lo más probable, ¿no? Eso ya lo hemos visto en elecciones pasadas, porque hay una subcobertura alrededor del 15%, estamos hablando de subcobertura calculada para Bolivia, y entonces, claro, en ese momento pues puede hincharse en esas proporciones, ¿no? Sí, Ricardo. El error histórico es del 13%, hay que recordar eso que sucede en las elecciones, ¿no? Ricardo, ¿crees que esta gráfica o radiografía que resaltan muchos analistas de entre el nulo, incertidumbre y el voto blanco no es tan así como se está mostrando en estos momentos, y es el que muchos destacan más que nada dentro de los resultados de las encuestas? Yo creo que sí. De hecho, el error urbano, ¿no? El error urbano es más cercano del de una encuesta al de las elecciones en Bolivia, pero el problema es en el error rural, ¿no?
donde hay subcobertura. Entonces, esto puede afectar bastante los resultados de las elecciones en general frente a las encuestas, a las demás encuestas. Y claro, aquí estamos hablando estrictamente de términos técnicos. Sí, sí. No estamos intentando ver, por ejemplo... ¿Cuánto pesa el voto rural? Pasó, ¿no? El voto rural, tradicionalmente en la historia, ¿cuánto peso tiene en una elección para decidir? Bueno, es alrededor del 30% el 30, total. Fuerte, ¿no? Alto. Ahora, ¿será que ese voto rural no está cristalizándose en el nulo, sobre todo considerando que ha subido ligeramente, pero está subiendo? Así es, probablemente, bueno, se puede cristalizar o por un candidato que tenga mayor afinidad, ahí por ejemplo puede estar luchando en el bloque llamado de izquierda, o probablemente también se vea en un aumento del voto nulo, pero claro, eso aumenta la incertidumbre, ¿no? Y eso por razones metodológicas, además, que todavía no lo podemos ver, ¿no? Podemos representar mucho mejor el área urbana que el área rural, obviamente. Como están las cifras, sin embargo, Ricardo, se puede tratar de inferir, a pesar de que pueden haber sorpresas, como usted dice, y que hay que tomar con pinzas las encuestas, lo vengo marcando yo, igual la prudencia, porque el voto será el real será el domingo. A pesar de eso, se puede intentar, por lo menos, plantear un escenario de posible segunda vuelta. Sí, de hecho, una de los escenarios posibles es de que al fin de cuentas la encuesta sean reales, ¿no? Y veamos este binomio o esas dos personas, Samuel y Tuto, por ejemplo, liderando, ¿no? Entonces es probable, aunque claro, si es que se corrigiera por el sesgo histórico, probablemente si tuviéramos que corregir a día de hoy las encuestas por sesgo histórico, se desdibuja un poco, es decir, probablemente no se sabe muy bien el primer, el segundo y el tercer puesto, empezarían ya a equilibrarse un poco, si es que se lo corrige de esa manera, tomando muchos supuestos, obviamente, aunque si solo tomáramos las encuestas, perfectamente podemos ver de que hay dos fuerzas pujantes, la de Samuel y la de Tuto. Bien, entonces, de todas maneras, con ese sesgo histórico de lo rural que usted recomienda verlo, yo igual, creo que coincido ahí, estamos hablando de que por lo menos son 5 fuerzas las que podrían estar con representación parlamentaria. Así es, ¿no? Lo que bueno, probablemente sí veamos, y esto es que los partidos del MAS y afines ya van a perder mucho peso legislativo, ¿no? Y eso pues es una novedad en términos de que las otras demás fuerzas emergentes están ganando de golpe, además, mucho mayor peso en el legislativo, y esto es algo que va a ocurrir muy probablemente, sobre todo si es que lo podemos ponderar en relación al peso urbano, que es bastante, ¿no? Es la mayoría en realidad, y que probablemente nosotros veamos un legislativo muy diferente al que hemos estado tratando en los últimos 20 años básicamente, y probablemente en ellos sí se consiga una mayoría del bloque llamado opositor en la actualidad. Sí. Acá tengo un comentario que me escribe Quilla en TikTok que dice, y te lo pregunto porque muchas cosas son las que se dicen en la calle. Por ejemplo, dice, están subestimando al MAS, no renunciarán fácilmente al poder. ¿Cómo ves ese tipo de opiniones? Que no es la primera vez que lo escucho, que se escucha en una charla frecuente en las calles. Sí, bueno, se puede, tal vez se puede decir bajo algunos supuestos que se le puede subestimar en términos de las encuestas, ¿no? Pero también no sabemos cómo va a reaccionar, ¿no? Es decir, ese es el problema. Ellos estaban mucho tiempo en el gobierno con una fuerza legislativa muy significativa, ¿no? Tienen 2/3 o tuvieron 2/3 luego antes de sus divisiones. Entonces no sabemos cómo van a reaccionar. No sabemos si será positivo, si será negativo, ¿no? Esa reacción. Cuando pierdan esa fuerza, sobre todo en términos legislativos,
¿no? Porque probablemente no sabemos si va a haber una segunda vuelta, pero lo más probable es que sí vaya a haber una segunda vuelta. No sabemos qué fuerzas estarán por ese nivel de incertidumbre, pero sí sabemos de que van a perder mucha fuerza en el legislativo y no sabemos cómo van a reaccionar ante eso, porque no, ustedes bien lo saben, un ejecutivo sin su legislativo es muy débil, ¿no? Entonces, ellos ya lo están avisorando, ya están muchos de capa caída, en realidad ya se sienten algunos perdedores en términos del ejecutivo, y por ende han bajado incluso su nivel de campaña electoral, ¿no? Para que Ricardo dice algo, no sabemos quién va a estar en la segunda vuelta. O sea, para él los resultados ya no te marcan nada, ¿no? Hay que esperar lo que él dice, el sesgo histórico, el tema del voto rural, cómo se comporta. Yo creo que también el voto nulo hay que mirarlo. Para mí, en mi interpretación todavía, yo creo que por ahí va yendo, más que por un candidato específico de la izquierda. Pero bueno, ya lo vamos a ver el domingo. Ricardo, hay quienes dicen, además dentro del análisis, he escuchado a varios analistas decir, es un final de ciclo esto. ¿Será así o no? Muy probablemente en términos legislativos es donde más se puede afirmar esto, ¿no? El poder legislativo muy probablemente cambie obviamente no solo de caras, sino también cambie de fuerzas políticas que lo representan, y eso es lo que va a ocurrir probablemente, es lo que podemos decir con mayor certeza que va a ocurrir. En el Ejecutivo, ahí hay mayor incertidumbre, sabemos de que probablemente sean estas dos fuerzas las que estén ahí, en el poder, peleando por el Ejecutivo, aunque también no hay que descartar, ¿no?, la tercera fuerza y el sesgo histórico, ¿no?, que tanto lo hemos comentado, que podría entrar en segunda vuelta. No lo sabemos con certeza, pero bueno, no hay que cerrarnos a esa posibilidad. Sí, bueno, Ricardo, gracias por el análisis. A ver si el lunes ya, con los resultados, se puede analizar ya con mayor certidumbre y exactitud. Gracias, hasta una próxima. Chao, Ricardo. Pues bien, pues muchas gracias. Gracias.